Los nuevos libros de texto que está presentando la Secretaría de Educación Pública han generado una gran controversia, pero me parece que no solamente debemos hablar sobre los libros, sino lo que queremos para la educación en nuestro país. Por eso me da mucho gusto conversar en este programa con Alma Maldonado. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Educación por el Boston College y una especialista en esta materia. He estado leyendo los artículos que ha venido publicando y creo que tenemos mucho que aprender. Alma Maldonado, gracias por tomar esta videollamada. Cuéntenos en primer lugar, ¿cómo ve en lo general estos libros de texto? ¿Qué virtudes tienen? ¿Qué desventajas tiene? ¿Cómo los está viendo? Sí, muchas gracias por la entrevista. En efecto, estamos en medio de un gran debate nacional sobre los libros de texto y sobre el nuevo modelo educativo, que quizás es donde a mí me gustaría comenzar. Se está proponiendo hacer un nuevo modelo educativo. Esto implica varios cambios en cómo hemos pensado y visto y educado en los últimos años. Me parece que el nuevo modelo tiene varias virtudes. Lamentablemente, la implementación y lo que se está haciendo es lo que las prisas, etcétera, es lo que está afectando pues todo el resultado de lo que vamos a ver en las próximas semanas ya implementado en el inicio de clases. Entonces, primero diría, el modelo lo que busca es traer elementos de la escuela nueva, de la escuela activa, donde los niños y las niñas tienen mayor libertad, participan más, donde se trata de no, de ver el conocimiento y la educación de manera más global, de usar problemas para aterrizar los distintos temas que se están viendo en la clase y que sean contextualizados para los niños y las niñas. Entonces, todos estos elementos, junto con la autonomía docente, son virtudes de esta propuesta, tampoco son novedosas, ya son temas que se han discutido anteriormente, los proyectos es algo con lo que ya se trabajaba en los salones de clase, pero ahora se trata de transformar toda la educación hacia ese modelo. Cuando Sí. yo veo los libros, Alma, lo que encuentro es una gran fragmentación. Pasamos de un tema a otro, no parece haber ninguna vinculación entre un tema y el otro. Y en número, por lo menos, de páginas que se tenía con anterioridad, el tratamiento de las ciencias y de las matemáticas me parece muy exiguo. No sé qué opina usted. Sí, sí, desde luego. Depende del libro que se vea, porque recordemos que este es parte del gran cambio. Como ahora se trabaja por proyectos, hay 3 libros de proyectos que son dirigidos al aula, a la escuela y a la comunidad. Se supone que esos proyectos tenían que integrar todos los conocimientos que sabemos que un niño o una niña de cuarto deben de llevar y entonces se meten por proyectos, pero lo que no supieron hacer y son además incapaces de reconocer que no lo pudieron elaborar de esa manera es cómo integrar todos los distintos conocimientos en estos proyectos y también reconocer las limitaciones. No todo se puede trabajar por proyectos. Si uno no tiene el conocimiento, entonces yo no puedo aplicarlo para discutir proyectos que integren todo. Entonces, tenemos 3 libros de proyectos. El libro más caótico es el llamado Saberes, Ujú. es como un glosario, y en efecto es como un glosario de todo y nada, Ujú. donde vienen, se supone, distintas referencias para que la gente, los maestros y las maestras puedan acudir a este libro, o los niños y las Me niñas. pareció a mí El como una otro, enciclopedia temática. sí, exacto. Entonces, pero es un libro que además el gran problema es que está mal hecho y tiene problemas conceptuales y no pasó por la revisión de expertos, porque yo creo que lo que lo que tenemos muy claro hoy como el resultado de esto tan atropellado es que no, es que se despreció el saber de los expertos, de los especialistas, de quienes han trabajado didácticas,
para revisar si la definición de figura geométrica está bien o de cualidades físicas de los elementos o el sistema solar, ¿no? Ujú. Si hubiera pasado por ojos de personas especialistas, hubieran detectado estos errores de inmediato. La otra cosa es que hay un desprecio, creo que eso también es claro, desde que vimos los avances del programa, de los programas con los cuales se supone que se elaboraron estos libros, hay un desprecio al conocimiento científico. Se trata de decir que es uno más de los conocimientos que existen. Y esto es muy peligroso porque no es uno más de los conocimientos. Creo que se debe de enseñar que hay muchos tipos de conocimientos, pero también se debe dar su valor y entender que el conocimiento científico pasa por una construcción metodológica y de revisión de pares y debatida y discutida y presentada y evaluada. A diferencia de los conocimientos de las comunidades indígenas o los saberes tradicionales o los mitos y leyendas. Y creo que esta parte sí se nota en el peso que se le da a los conocimientos científicos en su lugar, cómo se le toma en cuenta y en que al final de cuentas se reducen dramáticamente estos conocimientos ya en los libros de texto. Y ahí tenemos el gran tema de que si antes teníamos un libro de 200 cuartillas de matemáticas y de ejercicios, ahora en uno de los libros de proyectos hay 13 páginas. Eso no está bien, eso no puede estar bien. Y ahí lo único que estamos logrando es la degradación de este tipo de saberes y que no vamos a poder enseñar lo que se debe en los respectivos niveles educativos. Creo que por ahí pasa la discusión más fuerte y eso es lo que deberíamos de estar debatiendo, en mi opinión. Yo no recuerdo, por lo menos nunca antes, que se hubieran reservado los procedimientos o las asambleas para generar unos libros de texto y que se hubiera trabajado en sigilo. Siempre ha habido debate sobre el contenido de los libros de texto, pero yo nunca había visto este sigilo, esta secrecía. ¿Qué piensan ustedes, los educadores o los especialistas, sobre esta secrecía del proceso de elaboración de los libros? Sí, en efecto, disputas sobre los libros de texto siempre han existido, especialmente sobre historia, por Ujú. ejemplo, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué historia se cuenta? Y esto ha sucedido desde la aparición de los libros de texto, ¿no? Detrás de los libros de texto hay un proyecto ideológico y político del gobierno en turno. Es la educación que ofrece el Estado, entonces hay una visión ahí. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Ahora, Los yo me libros, eduqué con los libros de Torres Bodet allá en los años 60 y yo la verdad, y por ahí los tengo todavía, yo no veo que haya una ideología muy clara. Yo creo que había una, pues, yo diría hasta una neutralidad que me parecía valiosa, aunque pues siempre hay elementos de la historia que se ven de cierta forma y no de otra forma, ¿no? sí, unas cosas que sí estaban y otras que quizás no estaban, ¿no? Ujú. O sea, siempre hay temas por debatir ahí, pero creo que a lo largo de la historia sí hemos pasado por muchas revisiones de libros. Y esto es parte de las cosas que se dicen que me parece también un poco insultante, ¿no? Que ahora nos digan que es la primera vez que trabajan maestros y maestras en la elaboración de los libros de texto. Esto es totalmente falso. Siempre han participado. Qué bueno que lo hagan porque los maestros y las maestras tienen otra perspectiva diferente a la que puede tener un especialista en biología o en química, ¿no? Entonces ahí necesitamos el trabajo conjunto para saber cómo presentar mejor el material y que sea útil para que aprendan a quienes va dirigido estos libros, ¿no? Entonces, sí, en efecto, dicen que ahora hubo una amplia convocatoria, que participaron muchos maestros y maestras. Yo creo que cuando criticamos es claro que no estamos debatiendo la importancia de que participen los docentes, pero sí que nos expliquen cómo fue el proceso
quiénes participaron y si realmente se tomaron en cuenta sus opiniones, porque yo he sabido, así como nos han llegado los libros por filtraciones, también trascienden por aquí, por acá, testimonios de personas que dicen, yo participé, pero no escucharon los señalamientos que hicimos. Porque además, si se hubiera hecho el plan piloto, como estaba previsto, ahí hubieran salido estos errores. Una maestra de primero de primaria sabe lo difícil que es enseñar a leer y escribir y lo importante que es que el material sea pertinente para ayudarles, auxiliarles en esto. Y cuando ve estos libros, pues se da cuenta que no van a ser útiles. Son libros con un lenguaje que no están diseñados para los niños y las niñas que van a comenzar a leer y escribir, ni siquiera las lecturas. Entonces, yo creo que todo esto hubiera sido muy evidente si se hubiera hecho este plan piloto y ahí hubieran surgido todos estos elementos que hoy estamos cuestionándonos y que lo peor de todo es que, insisto, vamos a iniciar a clases con toda esta incertidumbre, que si los libros, que si están mal, que qué hacemos, que qué soluciones. Y creo que la Secretaría de Educación Pública no está dispuesta a admitir que no estamos hablando solo de errores ortográficos o de typos en, ¿no? O de fechas. Estamos hablando de problemas de adecuación de contenidos y de pertinencia del contenido de esos materiales. Creo que aquí ese debería ser el debate principal. Como muchos, yo me entusiasmé también por las escuelas activas, por la pedagogía de Freire, pero cuando veo estos libros, mi gran pregunta es, ¿van a servir para impartir los conocimientos? ¿Van a servir para que se haga un buen proceso de enseñanza-aprendizaje? La respuesta es ¿cuál? Sí, en efecto, Freire está bien para lo que sirvió en su momento y es un gran pedagogo de adultos. O sea, esa es parte de aquí del problema, ¿no? Yo me atrevería a decir mucho, o sea, estos libros necesitaban mucho más Freinet y menos Freire. Freinet es este pedagogo francés que trabajó con los niños, la escritura, la lectura, desde una pedagogía bastante innovadora en su momento, con aportaciones que hoy son útiles todavía, ¿no? También es que las cosas van cambiando. O sea, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que estos libros una de las cosas que presume la persona encargada de hacerlos es que se ahorró dinero, cuando tendríamos que estar pensando que es una inversión y que no estar ahorrando, sino invirtiendo para que sean mejores. Entonces, el diseño no es muy bueno. También ya han circulado por ahí varios de estos materiales. Es muy disparejo, hay las portadas están bien hechas, pero luego los dibujos de adentro, pues no mucho, porque los hicieron maestros que hicieron su mejor esfuerzo, insisto, pero no son diseñadores y no estudiaron para hacer libros de texto. Tampoco estudiaron para hacer programas de estudio, ¿no? Y ahí es Que a donde, propósito no hemos visto los programas de estudio. claro, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Y parece que es un tema menor, pero es una violación a la Ley General de Educación. Y seguimos sin verlos publicados, ¿no? La verdad es que no sé qué están esperando, solo conocemos los avances. Entonces, sí, yo creo que al final pensar en que también los niños de hoy requieren materiales muy bien hechos, pues para ser atractivos, porque los niños de hoy tienen muchísimos estímulos fuera de la escuela, las pantallas, por supuesto, atraen la atención por completo de las niñas y niños, sobre todo en los contextos urbanos. Y unos libros que no estén diseñados para ellos, pues no les van a resultar para nada atractivos y eso va a ser un problema también, ¿no? Alma Maldonado, yo quiero agradecerle que nos haya ayudado a entender tanto los nuevos libros de texto como esta nueva escuela mexicana que se está impulsando a partir de ahora en las escuelas de nuestro país. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.